Amén y amén. Amado, dentro de este capítulo número 5, ¿sí?, hay una recurrencia respecto de cómo inicia cuando se habla de tocar, en el verso número 8 tocar bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonar alarma en Bet-Aven. Estas tres tienen una sola connotación. ¿Cuál es ella? Dar sonido de trompeta o dar sonido de cuerno, o lo que es igual, y creo que usted debe haber escuchado el término, el shofar. Sí, el cuerno, mi amado, era utilizado, o la trompeta, diríamos que el instrumento podría variar, pero el uso no. Sí, por varias razones se tocaba trompeta o shofar o cuerno, sí, en medio del pueblo de Israel. Una de esas, diríamos, utilizaciones de un sonar de trompeta era para poder convocar al pueblo a una asamblea, ¿sí? Hablando, mi amado hermano, de una reunión propiamente de líderes. Dos, mi amado, también se sonaba la trompeta o el cuerno para poder convocar al tabernáculo, cuando Dios disponía de pronto el congregar a todas las tribus a fin de que pudieran atender alguna palabra que Dios pudiera darles. Y el tercero, y muy común, llamado, el sonar de la trompeta era utilizado para convocar al pueblo para la guerra. Sí, en ese sentido, mi querido hermano, Dios, de las tres que les estoy dando a saber, es la última a la que hace el Señor referencia. ¿Por qué, mi amado? Porque ahora es Dios el que va a pelear contra las tribus de Israel. ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué lo hace? Por causa, mi amado, de la constante rebeldía, de las tribus. Si usted lee, mi querido hermano, un poquito más atrás, en los versículos número 3 en adelante, solo para recordarlo, en Oseas capítulo 5, verso 3 en adelante, Dios dijo: yo conozco a Efraín, y la nombra por ser, como ya le he mencionado, la tribu más numerosa, la más grande y la de mayor territorio. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado. De rebote, ¿quién? Se ha contaminado Israel. Esa prostitución a la que Dios hace referencia es a los pecados que ya hemos venido martillando en el libro de estudio de Oseas. Estamos hablando de fornicación, ya estamos hablando de idolatría. Pecados, mi amado, que obviamente, para Dios fueron demasiado, no solo ofensivos, sino recurrentes, y que no hubo bajo ninguna circunstancia, mi amado, algún tipo de enmendedura de este tipo de males. Mi amado, Israel persistía en pecar. Y eso es terrible, mi amado, porque bien se podría decir que allí, en ese tipo de estado, según como se lo podría, digámoslo así, ver en el Nuevo Testamento, tiene este tipo de característica. ¿Cuál? Venga conmigo, mi amado hermano, vayamos al Nuevo Testamento, y leamos esto con atención. Dice el Señor en el libro de Timoteo, en su capítulo número 4, teniendo allí la referencia, verso número 1, al verso 2, voy a tomar el verso 2 como base, pero obviamente leo del verso 1 para tomar hilación en el estudio. Dice el Señor: pero el Espíritu, 1 Timoteo 4, verso 1 al 2, dice el Señor: pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatar o negar, o apartarse de la fe, vendrían a ser sinónimos, que algunos, dice allí, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, dice allí, y a doctrina de demonios. Y esto es lo que quiero resaltar: por la hipocresía de mentirosos, y escuche esto con atención,
que teniendo, dice la Biblia, cauterizada, o lo que es igual, cicatrizada, con la conciencia. ¿Por qué hago referencia a esto en particular? Mi amado, cuando uno tiene susceptibilidad en la conciencia, alguien bien podría, por esa sensibilidad, escuchar, entender, reflexionar y obviamente manifestar un cambio. Pero quien tiene la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, no admite consejo, no admite reproche, no admite cambio. Por su estado, mi amado, de dureza del corazón. Creo que eso también se lo respalda. Y si usted me acompaña dentro de la misma, el mismo libro del Nuevo Testamento, escuche esto, mi amado, con respecto a lo que menciono. Dice el Señor, por ejemplo, mi amado, allá en Romanos capítulo número 2, verso número 5, justamente aquí hay algo de lo que menciono. Y esto que le doy, mi amado, son textos que usted creo que los conoce de memoria. En Romanos 2, verso 5, dice el Espíritu Santo, pero por tu dureza. Y mira cómo va de la mano. ¿A qué llama Dios algo duro en nosotros? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Yo no sé si lo uno depende de lo otro, pero veo que son primos hermanos. Si tener un corazón no arrepentido es tener, mi amado, una conciencia endurecida y viceversa. Tener una conciencia endurecida manifiesta un corazón que no va a manifestar ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Sí? Eso es así. Y terminando la lectura, dice el Señor, adesoras por esa situación o por esa postura, adesoras o como que guardas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Considerando, mi amado, estos aspectos, dentro de lo que es, en el libro de Oseas, si volvemos, mi amado hermano, a Oseas capítulo número 5, y luego de haber recordado por qué Dios, mi amado, tiene, como le digo, una consigna para con su pueblo, pero que ahora obviamente está entre ceja y ceja. Dice pues Dios, verso 8, tocad bocina en Gabá. La pregunta es, ¿quién la va a tocar? Es Dios. El pueblo no. ¿Por qué? Porque es Dios haciendo, mi amado, sonar su trompeta para convocar, mi amado, confrontación para con su propio pueblo. Así como cuando alguien anuncia como padre, de pronto por amenaza le dice, no, si tú sigues en eso, yo te voy a castigar. Y usted anuncia una reprensión, anuncia un castigo. Pero puede llegar, mi amado, en algún momento que el anuncio simplemente sea solo eso. ¿Qué cosa? Una mera advertencia. ¿Quién de ustedes ejecuta la advertencia? De cada 10, por decirlo así, amenazas, ¿cuántas se hacen realidad? Si su hijo le dice, tú nunca me pegas, solamente te quedas en la pura boca, usted podría verse confrontado y decir, no, hoy te doy la que te mereces. Pero ellos saben muchas veces que la amenaza no pasa de eso, de ser simplemente una advertencia. ¿Verdad que es así? Mi querido hermano, cuando Dios habla algo, no lo habla, mi amado, a lo loco. Dios, mi amado, cumple lo que Él ha dicho. Y dice la Biblia, verso número 8, toquen bocina en Gabaa, mira, todos estos lugares son elevaciones, son, mi amado, cerros o montes. Toquen bocina en lo alto, es lo que quiere decir, en Gabaa, trompeta en Ramá, que son lugares obviamente de referencia, diríamos, religiosa entre el pueblo. Suenen alarma en Bet Adén, y ahí menciona respecto de ese sonar, ¿qué va a provocar el sonar de la trompeta? Tiembla, oh Benjamín. Así como cuando alguien de pronto escucha, mi amado, bueno, hoy por hoy creo que un poquito el ambiente en el país como tal está un poquito alterado. Veo a muchos que comienzan a reutilizar
mascarillas, veo a muchos, mi amado, que están ya preocupados por el asunto de los contagios. ¿Por qué? Porque obviamente ya por allí hay unos cuantos centenares de casos y por allí también hay unas cuantas pérdidas, obviamente, de vidas humanas. Y esto, mi amado, a muchos le ha hecho retroceder, recordándose de qué. Bien, del COVID. Y ahora a las instituciones públicas ya comienzan a exigirle una vez más, ¿qué cosa? Las mascarillas, ¿verdad? Claro, cuando usted escucha, y ahí es que quiero ir, cuando usted escucha esto, ¿verdad? Porque usted ya vivió justamente lo que es pasar por esta situación. Usted, mi amado, en su interior, usted, mi amado, ya se compunge de corazón. O ya, mi amado, se amedranta y dice, ay, Señor, otra vez, ¿verdad? Y usted, mi amado, obviamente siente, ¿no?, un recelo de saber que hay peligro. Ahora, cuando Dios, mi amado, decreta juicio, no es como un COVID, no es como una mera mala noticia en medio de un pueblo. Es un castigo inminente. Ahora, usted tiene que entender, mi querido hermano, que esto que Dios hizo en su debido momento en el pasado con su nación, Dios también lo volverá a hacer en un porvenir muy cercano con el mundo entero, ¿verdad? Esta palabra tiene, mi amado, que pasar del pasado al presente para proyectarnos al futuro. Dios ha, mi amado, anunciado como voz en cuello de que el fin viene. Así como Cristo viene, también el fin viene luego de que Cristo venga. Escuché el otro día de alguien decir, no le digas a tu carne, hablando del cuerpo, que se prepare para el porvenir, porque a tu cuerpo no le interesa el cielo. El cuerpo es terreno. Cuando lo escuché me causó un poquito de impacto, porque tiene toda la razón. Mi carne, tu carne, mi amado, no quiere el cielo. Tanto no lo quiere que Jesús tendrá que transformar este cuerpo terrenal en un cuerpo incorruptible para que pueda anhelar el cielo. Si estás oyendo, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿a dónde voy con esto? Si nuestra carnalidad, mi amado, si no, ¿cómo le digo? No se prepara, no se advierte, no se pone, dicen los chicos, no se ponen pilas con las advertencias del sonar de Dios que viene, mi amado, anunciando juicio tras juicio y que cada día estamos, como dicen algunos, más a la puerta de que ocurran. Pero de lo que Dios ha dicho, mi amado, vendrá. Tanto, mi amado, que hay un sonar, ojo, hay un sonar de alarma, pero que obviamente solo lo escuchan aquellos que están sensibles de corazón. ¿Y a qué me refiero? Cuando usted va, mi amado, al Nuevo Testamento, mire que me he tratado de dirigir el mensaje al Nuevo Testamento para que por lo menos tengamos un poquito de empatía con las cosas venideras. Dice, mi amado, sí, allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos, si me acompaña, por favor, Romanos capítulo 8. ¿Lo tiene? Capítulo número 8 de la carta a los Romanos, capítulo número 8, verso 22 al versículo número 23. Esta es una bendición, pero que va a acarrear maldición. Bendición para la iglesia, pero maldición para el mundo. Dice el Señor, ¿lo tiene? Porque sabemos, ¿sí? ¿Cuántos lo saben? No, si no lo sabía, hoy se va a enterar. Porque sabemos que toda la creación, mira, toda la creación, mi amado, retumba, resuena. El problema es que el mundo no lo oye. La iglesia debería de oírlo. Porque sabemos que toda la creación gime, llora, como que en zozobra. Dice allí, a una está con dolores de parto hasta ahora. Y sí podríamos decir hasta este mismo momento. La creación retumba. Y esto obviamente, mi amado, debería de llamarnos a nosotros la atención.
Ahora, cuando se lee textos como esto, mi amado, y se los contrasta con textos que obviamente ocurrieron en el pasado con el pueblo de Israel, nosotros debemos siempre, mi amado, de tirarle una soga al Antiguo Testamento y tirarlo hacia adelante, hacia nosotros. ¿Por qué, mi amado, digo esto? Porque la Escritura nos enseña en el mismo Nuevo Testamento que todas las cosas que les ocurrieron al pueblo, diríamos así, al pueblo de Israel en el pasado, mi amado, están allí como un precedente de ejemplo para nosotros. Para no cometer los errores que ellos cometieron, pero también para poder imitar los aciertos que ellos, mi amado, hicieron para con Dios. Es decir, tenemos que aprender lo mejor de ellos, pero rechazar lo peor de ellos. Y eso, mi amado, nos sirve en el presente. El pueblo, hablando de Israel en el norte, ya, mi amado, había sucumbido. Su mal, por decirlo así, no tenía cura. Yo he utilizado una palabrita muy recurrente estudiando el libro de Oseas. Sí, el pecado se había institucionalizado en Israel. Por eso la dureza. Por eso, mi amado hermano, digamos así, la constante forma de no poder apercibirse, mi amado. Estaban renuentes al cambio. Renuentes. Y Dios, mi amado, ya no podía hacer absolutamente nada. Qué curioso, mi querido hermano, el Dios que hizo el mundo entero, el universo entero, amado, se ha autolimitado a no, mi amado, a no adueñarse del hombre y de hacerlo a la fuerza a obedecerle. Que bien pudiere. Si bien pudiere, nuestro Dios bien pudiere tocar, mi amado, la herida y remecerla y decir: si ven a mí, inclínate, adórame. A fuerza lo podría hacer. Pero Dios, mi amado, se ha puesto limitaciones en ese sentido. Claro, nadie obviamente le imputa por qué lo ha hecho, pero, mi amado hermano, Dios desea gente, si diríamos de esta forma, voluntaria para que le busque. No gente, mi amado, que esté inducida, sí, por obligación. Y creo, mi amado, que lo hace porque no hay mejor forma de manifestar apego hacia alguien cuando sale de un corazón, mi amado, digamos así, sincero, de un corazón, mi amado, que no se siente presionado para poderlo, sí, buscar. Y Dios le dice a su pueblo en el versículo número 9, Efraín, luego de la advertencia del sonar de la alarma, dice aquí: Efraín será asolado en el día del castigo. Y es verdad, mi amado, esto se lo puede ver ya en la práctica. Ahora, sin el ánimo de moverme en el marco histórico, si usted, mi amado, retrocede un poco en la Biblia, acompáñame por favor. Vayamos a los libros de los reyes, entendiendo que la ubicación de ciertos libros, si están puestos o están ordenados más que todo de manera litúrgica, más que de manera cronológica. Si usted retrocede un poco en la Biblia, acompáñeme al segundo libro, de los Reyes. Lo tenemos, mis santos, recordando que Crónicas y Reyes básicamente son libros paralelos, sí, pero obviamente hay información que ayuda de parte y parte. Sí, segundo libro, de los Reyes. Veamos, mi amado, capítulo número 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso número 25. Dice el Señor. Capítulo 24, a ver si estoy bien. Está bien, 25. Capítulo 25, capítulo 25, leo, versículo número 8. Verso número 8, dice el Señor: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. ¿Y qué hizo, mi amado? Mira,
lo que jamás, créame, jamás un israelita hubiese pensado que podría llegar a pasar. ¿Qué ocurrió? Quemó la casa de Jehová. La casa también la quemó. ¿La casa de quién? La casa del rey. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Verso 10. Todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, es decir, Nabuzaradán, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y, dice allí, y la tierra. Capítulo, mi amado, estoy ahí mismo, capítulo 24. Sí, más adelante, mi amado hermano, dice pues el versículo 18, ahí en el mismo capítulo 25, verso 18. Tomó pues entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Es decir, mató a los sacerdotes existentes. Claro, Oseas está muy distante del libro de Reyes, pero Oseas, mi amado, habla porque es un profeta contemporáneo de los libros de los reyes. Pero está distante, ya le digo, separado Reyes de Oseas, simplemente, amado, por asuntos ya de orden propiamente litúrgico de la Biblia. No por orden estrictamente, de pronto, mi querido hermano, cronológico. Cuando Dios le dijo a este pueblo, los voy a castigar, voy a hacer los pedazos, mi amado, basta con leer simplemente esa mera referencia de lo que Dios hizo, ni siquiera con Israel, que era la más prostituida. Mi amado, estamos hablando aquí ya de Judá, el reino del sur. Su templo lo puso a fuego. ¿Qué mano usó para castigar el pecado de Israel? A los babilonios. Mi querido hermano, cuando retomamos Oseas, capítulo número 5, ya en el versículo número 9, Dios le dijo a la mayor tribu de las tribus: Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad, es decir, mi palabra. Los príncipes de Judá, hablando del rey del sur, fueron como los que traspasan los linderos. Dicho de otra forma, cuando yo di a conocer, a saber mi verdad, hablando de su ley, a los príncipes de la nación del sur, no les valió nada mi palabra, mi orden. Así como cuando un papá sale a trabajar y le dice a su casa: cuidadito con salir, o cuidadito con yo verlos cuando venga en la calle, les vengo a meter palo a toditos. Por allí, apenas se ve el papá, mi amado, 5 minutos más tarde, toda la gente se va afuera a jugar. ¿Verdad? Que así suele pasar, ¿no? Y claro, ya cuando ya ven más o menos la hora, toditos vuelven. Como para que los agarre, digámoslo así, no apercibido al papá. Pero, ¿y qué hay si el papá llega a otra hora que ellos no esperan? Eso es paliza segura para toditos. Dios a sí mismo, pues, le dijo a su pueblo: le he dado una orden para que no la traspasen. Pero los príncipes, los encargados de poner el ejemplo, ellos se encargaron de traspasar esos límites. Dice aún más, verso número 10: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, y para ellos, ¿qué ha dicho Dios? Derramaré sobre ellos como agua. ¿Qué cosa?
mi ira. Este tipo de juicio, mi amado, no es la primera vez que Dios digamos así, lo manifiesta en medio del hombre, en medio de la gente. Esto, mi amado, ya fue en su debido momento, digo yo, mi amado, ya manifestado en otros tiempos más antiguos digamos, que la profecía de Oseas sobre la nación. Basta simplemente, mi amado, con ir un poquito más atrás. Venga conmigo, mi amado, vamos a ir un poquitito más atrás al Génesis, nada más. En el capítulo número 6, libro del Génesis, capítulo número 6, ¿sí? Versículo número 5 al versículo número 7. Génesis 6, verso 5 al 7. Dijo Dios: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Se parece como a los tiempos presentes. ¿Sí? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, y esto pasa cuando la conciencia se cauteriza, y que todo designio de los pensamientos ¿de qué? De la cabeza, no, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dice pues que hizo Dios? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, mira la sentencia: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice allí, de haberlos hecho. Eso mismo que Dios ya hizo en el pasado, lo volvió a repetir en los tiempos de Abraham. ¿Cuándo? Cuando destruyó, mi amado, a Sodoma, Gomorra, Adna y Zeboim. Se escapó Zoar, que eran 5 a la verdad las que deberían de haber sido destruidas. Se escapó, mi amado, Zoar de ser enjuiciada, y eso porque Lot se metió allí, porque no alcanzó a ir a donde Dios le dijo que vaya a las montañas. Mi amado, eso que Dios hizo desde el Génesis, mi amado, se lo ve constantemente, mi amado, manifestándose cada vez que su pueblo cayó en desobediencia. ¿Qué te digo? Si tú lees el libro de los Jueces, mi amado, usted verá de qué manera Dios constantemente, mi amado, castigaba a su pueblo, ¿sí? Levantando reyes, mi amado hermano, para que los tomen como prisioneros y los mantengan con severidad, con impuestos, con castigo, durante casi un periodo, mi amado hermano, un periodo más o menos como de casi ya 1000 años, mi amado hermano. Casi 1000 años. Constante, desde el mismo Josué en adelante. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Y eso mismo, mi amado, cuando vamos al Nuevo Testamento, ven conmigo por favor, acompáñame al libro de Apocalipsis. Yo creo que sí es menester poder considerar algo especial. Libro de Apocalipsis, capítulo número 9. Capítulo número 9. Verso número 18, sí, verso número 18 al 20. ¿Lo encontró? O hasta el 21 se podría. Estas citas o estas referencias que le doy solo son meros ejemplos, no los voy a estudiar, solo son meros ejemplos. Dice el Señor, versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta en la tierra, ¿no? Fue muerta, dice la Biblia, la tercera parte de los hombres, recordando que de cada 3, ¿cuántos hombres fue muerto? ¿Cuántos? La tercera parte de 3, 1, de 9, 3, y así, pues no, se va concadenando el asunto. Si por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, es decir, los que no murieron, mira lo que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar ¿a quiénes? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La pregunta sería, ¿verdad? Creo que bien puesta. ¿Por qué no se arrepintieron al ver el castigo terrible de parte de Dios, mi amado, en 1/3 de la humanidad? ¿Por qué? Porque tienen cauterizada. ¿Qué tienen cauterizada? ¿Ah? ¿Qué está cauterizado? La mente y el corazón también. Eso es como cuando usted le pega a un muchacho rebelde, ¿verdad? Y luego de que lo castiga, mi amado, usted le ve desde el rostro, le ve endurecido, hermano. ¿Sí? Hay quienes, mi amado, luego del castigo hasta, mi amado, se ponen tiesos, mi amado, y así le dé lo que le dé, ni una lágrima le botan. ¿Sí, mi amado? Ahí están. Y si de pronto usted algo les dice algo, le pregunta, no, están mudos, impávidos. ¿Pero por qué no hay una reacción? Porque está el corazón endurecido. Así también suele pasar en una prédica, hermano. Que usted puede predicar de la palabra, puede predicar del arrepentimiento, predicar del amor de Dios, predicar del perdón, predicar, mi amado hermano, ¿qué te digo? Pues de hacer conciencia para poder cambiar nuestra mala forma de vivir. Y a veces, mi amado, aún hasta en medio del mismo pueblo, la gente se mantiene impávida, sin reacción. Como que si Dios le habla al que está al lado, el que está atrás, el que está delante, pero nunca te habla a ti. Mi amado, no podemos perder sensibilidad espiritual. Esto es nefasto, llamado, para para el plan de Dios y también para el futuro de tu alma. Cuando retomamos el libro de Oseas y sabiendo que Dios, mi amado, ha ejecutado juicios severos, ¿por qué este pueblo, mi amado, no buscó a Dios en arrepentimiento? Dijo pues, y mira esto, como para nuestro asombro, en el versículo número 11 ahora, el 10 ya lo habíamos leído, dice el Señor, Efraín ha sido o es ¿qué cosa? Me encanta poder analizar por lo menos el concepto de este término. Dice, Efraín es vejado. ¿A qué llamamos, mi amado, vejado? ¿Ah? Podríamos decir, apunte por favor, para poder por lo menos tener algún tipo de definición que recordar. Mira, vejar es acosar con maltrato, ¿sí? Acosar con maltrato, hacerle padecer, pero de una manera intensa, de una manera como hasta impulsiva. Así como, bueno, ¿sabe cómo le llaman a eso en la actualidad en las escuelas o colegios? Bullying. Pero este tipo de vejar, mi amado, es un vejar de opresión que se siente como castigo. Y dijo Dios, Efraín es vejado, es acosado, es insistentemente, mi amado, por Dios castigado, quebrantado en juicio. ¿Por qué es tratado de esa manera esta tribu? Porque quiso andar en pos de lo que no tiene valor, vanidades. ¿Sí, mi amado? Es como cuando una madre le dice a su hijo ya adulto que de pronto tiene por ahí un trabajo y le dice, pero hijo, no salga a tomar, usted desperdicia ese dinero, mejor compre comida, mire que tiene hijo, tiene mujer. Y él no importa, como cuando alguien también a sí mismo confrontando, mi amado, le dice, mira, como quisiera, sí, de pronto hasta romperte la cabeza para que me entiendas. Pero no entiende. Mi querido hermano, Efraín fue tratado con gran severidad. Dice la Escritura, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, dijo Dios, al ver la dureza de esta tribu, seré como este animalito, mi amado, que entra en la madera. Como, dice aquí, como polilla. Seré como polilla. Es decir, mira, la polilla tiene una particularidad. ¿Cuál es su particularidad? Que cuando, mi amado, esta, por decirlo así, ataca,
mi amado, lo hace de adentro hacia afuera. Cosa que cuando usted puede ver un mueble, ¿no? Y verlo bonito. Verlo, ¿cómo le digo? A la vista, ¿no? Verlo bien. Pero si acaso usted ya quiere ser un poquito más, digamos así, observador, se acerca y comienza a golpear, llegará un momento que usted encontrará por el oído zonas que son, aquí creo que allá. Esto es hueco. Y dice, ¿qué pasa? Es puro cascarón. Mi amado, eso hizo Dios. Por fuera Efraín se veía fuerte, por fuera Efraín se veía numerosa, por fuera Efraín se veía bien, pero Dios la estaba consumiendo por dentro. Claro, cuando Dios, mi amado, comienza a manifestar su castigo, obviamente que el deterioro se va a ver luego por fuera. Sí, por supuesto que sí. Mira, hay algo especial en la Biblia que quiero compartir, solo como para que te asombres con lo que estaba pasando, o de qué manera Dios castigó a esta nación. Ven conmigo, por favor. Sí, Segunda de Reyes, perdón, capítulo 6, discúlpeme, capítulo 6, ahora sí, ya la encontré. Es para no irnos sin la bendición de la palabra. Sí, capítulo 6, verso número 25. Mira cómo Dios, créeme, cumplió al pie de la letra, mi amado, los juicios sobre su nación. Y mira, la atacaba, así como lo dice la Biblia, desde adentro, desde sus mismas murallas, desde adentro. ¿Lo encontró? Capítulo 6, sí, capítulo número 6, dice el Señor, versículo número 24 en adelante. Dijo el Señor, ¿lo encontró? Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, y escuche este nombre, o por lo menos escuche la nación, rey de qué ciudad era esta, o de qué país, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió, es decir, puso un cerco alrededor de toda la ciudad, o por lo menos de todas las murallas, y sitió a Samaria. Samaria era la capital de Israel. Verso 25, una vez que la rodeó, ¿qué aconteció? Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, estamos hablando de un burrito, ¿no? La cabeza de un asno, que yo pregunto, si usted quiere comer algo, ¿qué parte del cuerpo, por lo menos de ese asno, comería? La pierna, la pata, qué sé yo, ¿no? Pero no, acá estamos de la cabeza, puro hueso. Dice, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Escucha esto. Y la cuarta parte de un cad, podríamos decir que una libra, sí, una medida de la época, de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Escuchen lo que comían o lo que se vendía para comer. ¿Sí? Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío, es decir, sálvanos. No tenían que comer. Y el rey le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Del granero obviamente por la gramínea, y del lagar por el vino, por las uvas. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, dame acá tu hijo y comámoslo hoy. Sí, tal cual como lo oye. Y mañana comeremos el mío. Cocimos, es decir, cocinamos pues a mi hijo y nos lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Si usted lee esto, mi amado, usted pensará que esto es alegoría, esto es ficticio, esto es irreal, pero no. Es 100% literal, es real en todo su amplio espectro. La Biblia dice, verso 30, que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro,
Y el pueblo vio el cilicio o la vestimenta de luto que traía interiormente sobre su cuerpo. Verso 31, y escuche. Y él dijo, el rey, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Y por qué dijo esto el rey? Porque era Eliseo, el profeta, el que había profetizado ese tipo de castigo de Dios para el pueblo, para el rey, para la ciudad de Israel. En vez de rasgar su vestido y hacer ¿qué cosa? Pedir perdón, pues, hermano. Decir de Dios, Señor, perdónanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Eso pasa hasta en las casas, hermano. Que viene una desgracia tras de otra. Y los que viven en casa, empezando desde el papá, empezando desde el marido, mi amado, si le atribuye sus males a que lo han brujeado, le atribuye sus males en que le han hecho daño, en que posiblemente es porque no hay empleo. Ve todas las razones para explicar su triste condición, pero nunca ve la más importante. ¿No seré que estoy pecando, que estoy haciendo las cosas mal y que tengo que pedirle perdón a Dios? Disculpando la expresión común del pueblo, le echan la culpa a Correa. Yo no soy, por si acaso, nada afín a lo político, no, solamente utilizo una expresión propia del pueblo, no, nada más. O le echan la culpa, no voy a decir, él es la culpa. En vez de verse en el espejo y decir, Señor, lo que yo vivo es mi realidad. Me he apartado de ti, me he apartado de tus mandamientos, ya no leo tu palabra, ya no voy a tu casa. Este mal es juicio de Dios sobre mí. Eso debería de ser una respuesta idónea a la desgracia que estoy viviendo. Mi amado, cuando retomamos Oseas, por eso era importante darle a saber este ejemplo de manera muy precisa, que es como una especie de un evento, mi amado, fuera de todo razonamiento, fuera de cualquier tipo de comprensión, de hasta dónde Dios tuvo que, mi amado, involucrarse con el pueblo para que reaccionen, pero el pueblo no reaccionaba. Más bien, buscaban al profeta como para desquitarse con él. El profeta, un profeta de Dios, a diferencia de los profetas actuales. Los profetas de actuales tienen seguidores. Los profetas actuales le dan like. Los profetas actuales, usted se suscribe para hacerse amigo del profeta. Los profetas son famosos. Pero los profetas bíblicos, eran escupidos, eran vejados. Nadie quería ser amigo de un profeta. ¿Sabes por qué? Porque no sabía ese amigo del profeta cuándo Dios le revelaría la condición de ese amigo y le dijera en la cara, apártate de mí porque estás inmundo de corazón y tienes esto y esto. Ay, Señor, déjalo solito, profeta. Y hermano, qué diferencia. Hoy por hoy los profetas, mi amado, son bien recibidos, andan bien internados, tienen púlpito, les pagan bien, mi amado. Los profetas bíblicos andaban, mi amado, escondidos de hueco en hueco, de peña en peña, huyendo porque los querían matar a toda costa. ¿Por qué? Porque cuando hay verdadera palabra de Dios en la boca de un hombre, de una mujer, mi amado, Dios le expone el pecado en la cara al pueblo. No le esconde, se la dice en la cara. Y al pueblo no le gusta escuchar la verdad. Oseas, mi amado, dando a saber todo esto. ¿Tú crees que Oseas era bien querido? Ya me imagino, mi amado, la calamidad de Oseas. Dijo pues en el verso número 11, en la parte final, el 12, dice, yo pues seré como polilla y como carcoma a la casa de Judá. Y verá, y es verdad, hermano, la vio. Efraín vio su enfermedad y Judá vio también, ¿qué cosa? Su llaga, su dolor. ¿Y qué hicieron? O por lo menos Dios, ¿qué le venía advirtiendo? Que estos dos, mi amado, sí, sobre todo el primero, Efraín iría a buscar ayuda. ¿A quién para apoyarse? ¿En quién iba a buscar? Mira, asirios y sirios, mi amado, tenían la misma consigna: destruir Israel. Si hasta la fecha, hermano, hasta la fecha, todo el pueblo árabe, ¿qué quiere de Israel? Su exterminio.
Claro, no ve que ven a Israel de antaño como un invasor, porque ellos ahí pernoctaban, pero fue Dios el que los dijo, sáquenlos de ahí y ahora vivan ustedes. Mi amado, Efraín buscaría a Asiria y enviaría, dijo Dios profetizándole, al rey Jareb, mas él no os podrá sanar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que hace la llaga y solo Él puede hacer la medicina. Sí, hermano. Mira, cuando Dios pone su dedo para castigar, para reprender, mi amado, así te le metas al paciente toda la medicina de la farmacia, amado, su mal no curará. Como muestra un botón. ¿Quién? El profeta el rey Ezequías, hermano. El rey Ezequías estaba para muerte. Tenía los mejores, mi amado, doctores al pie para atenderle. Tenía los mejores consejeros médicos, mi amado, porque era, mi amado, un hombre influyente, un hombre de dinero. Pero sin embargo, mi amado, Dios le había dicho, tu mal te va a matar. Este mal que tienes te va a destruir, vas a morir. Pero una oración a tiempo hizo reflexionar, mi amado, su corazón Ezequías y le pidió perdón a Dios. Y Dios le dijo al profeta Isaías, ve y vuelve y dile que no va a morir, que va a vivir. Y luego le mandará a ponerse una pasta hecha con higos en su llaga. Una pasta de higos. Como una hierba machacada de higos. Y póngase, y vio sanidad. ¿Por qué? Porque Dios había hecho la llaga y Dios también había hecho la cura para esa llaga. Tu mal tiene una cura y se llama Cristo Jesús. Él es, mi amado, tu medicina para tu mal. Mas Él no podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo, ya Dios estaba determinado, yo seré como león a Efraín. Y como cachorro de león, es decir, como una cría con hambre, seré a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, como diciéndome, no me van a encontrar cuando me busquen. Tomaré y no habrá quien liberte. Mi amado, qué triste es caer en las manos de un Dios airado. Sí, terrible. En algún momento, sí, el príncipe de los predicadores, reconocido como Charles Spurgeon, sí, un hombre europeo, mi amado, que tuvo gran aceptación, sí, con el mensaje de Dios en medio de lo suyo, sí, predicaría un tema refiriéndose justamente a lo que mencioné. Sí, un pueblo en las manos de un Dios airado. Mi querido hermano, Dios es compasivo y muy misericordioso cuando ve que hay, mi amado, corazones dóciles, corazones que, sabiendo escuchar, se vencen ante el llamado de Dios. Pero qué duro es, mi amado, endurecer el corazón cuando Dios te confronta simplemente ¿para qué? Para que te arrepientas y te vuelvas hacia Él. Mi amado, ¿qué podríamos concluir? Quiero invitarte, ven conmigo por favor, en el libro de Romanos capítulo 2, y esto llévatelo, mi amado hermano o amigo que me visitas, llévatelo en el corazón. Versos 5 al 8. Dios dice, y escucha, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, a deshoras, como que guardas para ti mismo, dice la Biblia, ira para el día de la ira y de la revelación o la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero no solamente hay una advertencia, amado, de juicio y de mal para el hombre endurecido. También, mi amado, hay una palabra como un suave bálsamo. Dice la Biblia en el verso 7, pero vida eterna. ¿A quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mi amado, yo pregunto,
si tienes dos caminos, ¿cuál escoger? ¿El camino por el cual encontrarás el castigo de Dios? ¿O el camino por donde Dios, mi amado, te dice que te va a perdonar y te va, mi amado, sí, a llevar, sí, a su santa paz en su morada? ¿Qué camino vas a escoger? Diríamos de manera razonable, obviamente usted diría el camino del bien. Y yo te pregunto, si ya sabes qué camino escoger, ¿por qué te mantienes en un camino pecaminoso? ¿Por qué nos mantenemos en un camino de dureza? En un camino de falta de perdón, en un camino, mi amado, de amargura, de enojo, de ira. Si ya sabemos que ese caminar nos conducirá al castigo. ¿Por qué nos mantenemos tan duramente, sí, en ese, diríamoslo así, en ese caminar de castigo? Mi amado, porque a esta carne le cuesta doblegarse ante, mi amado, ante las cosas del Espíritu Santo. Te lo dije de entrada. Esta carne, créeme, hará todo lo posible para que tú no agrades a Dios. ¿Por qué? Porque esta carne sabe que tiene una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Así esta carne resucite 1000 veces esta carne te empujará a hacer lo malo. Mi amado, no satisfagas lo que en placer desordenado esta carne desea. Más bien doblega esta carne por el poder del Espíritu Santo y tu vida, mi amado, será regenerada por el poder de Dios. Amén, mi amado. Algo así, sí se puede. Solo pon, mi amado, tu vida en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial,